tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, nosotros vamos a seguir con las teorías antropológicas. Vamos a ver algunos conceptos, nuevamente, eh, además de lo que ya hemos visto. Recordarán ustedes las teorías que hemos desarrollado. Si alguien me puede citar algunas. ¿Qué recuerdan las teorías? La teoría evolucionista, si relacionamos también con la misma, vamos a encontrar también la teoría no evolucionista en ese orden. Funcionalismo, funcional estructuralista. A ver, otra teoría que recuerdan. Framboas. Esa es la cultura según Framboas. Histórico cultural, creo que había uno así también. Sí. Estaríamos en condiciones pues, ¿no? de mapear o hacer un mapa conceptual a partir de nuestro conocimiento propio. Hay que revisar sí o sí los cuadernos. Bueno, y hoy vamos a hablar del... O sea que como título principal vamos a tener ciencia y determinismo. En un sentido también como podemos pensar que la cultura determina al ser humano, le condiciona. Eh, Puede ser una fuerza muy significativa que por completo moldea al ser humano. No en sentido así genético, sino en sentido simbólico. Eh, Aparecerá expresiones acá como el propio determinismo, el tema de superorgánico, tenemos la culturología, que son conceptos que a partir del estudio cultural también se van implementando. Y cada teórico entiende eh, también de un modo específico en qué consiste la cultura. La primera parte él menciona a Marvin Harris, que nosotros ya le conocemos. Habíamos visto algo de él. No sé si recuerdan ustedes los conceptos tomados de... O sea que cuando él habla pues, del núcleo cultural y cuando toma del marxismo los conceptos capitales, que son tres: la infraestructura, la estructura y la superestructura. ¿Alguien me indica cuál es lo más importante ahí? ¿Qué determina a qué? La superestructura, la infraestructura, la estructura es determinante en ese caso. A ver, La infraestructura. la Ah, infraestructura. La la infraestructura. infraestructura era que se desarrollaba la estructura, si no recuerdo. Sí. Entonces la base de todo en ese caso va a ser la infraestructura. La infraestructura condiciona a la estructura y la superestructura. Fíjense que son términos que también son tomados de otra asignatura o de otro campo de saber y lo aplican en el ámbito de la
cultura como nosotros estudiamos en antropología cultural. Cuando hablamos de determinismo o ciencia de determinismo, el papel de la antropología como ciencia. Sabemos que esa intención siempre existe. En las ciencias sociales la condición de demostrabilidad también en cuanto a su concepto teórico y su campo de acción. Entonces acá la idea va a ser descubrir causa. El comportamiento humano podemos poner, o la cultura humana podemos poner como, o la forma de ser de un grupo de personas podemos poner de manifiesto y a partir de ahí pensar por qué se comportan de esta manera. Entonces ahí unos teóricos van a decir porque la cultura influye en forma directa en este grupo o en todos los grupos. Y ahí entonces cuando encontramos la causa, eso orienta hacia la determinación también o el hecho del hallazgo de un determinante. Entonces, este aspecto es fundamental dentro de esa cultura, se puede mencionar. Ahí, pues, según también el documento que nosotros disponemos, va a aparecer nuevamente Harris, White, Stewart, lo que hemos visto ya la otra vez. El tema de la infraestructura que hemos también ya dicho como determinante. Y también las clasificaciones que se van haciendo a partir de la profundización de los estudios. Por ejemplo, Mead aparece como un determinismo cultural. Piensa que el ser humano entra en este mundo que se llama cultura como una hoja en blanco y lo va escribiendo a partir de lo que en la vivencia va a encontrar. Esa vivencia nosotros vamos a tener un sinfín de elementos que se comparten en forma cotidiana. Ustedes mismos, dentro de lo que representan, y pueden tomar solamente como criterio la carrera universitaria, esa convivencia que ustedes tienen en la facultad, en las clases presenciales, por ejemplo. Entonces, eso sí, hasta qué punto podría también ser un aspecto que orienta el proceso de la forma de ser, la forma de pensar de ustedes. Entonces también aparece acá Mead, así como le había dicho, que va a entender, por ejemplo, que la hoja o la tabula rasa, dentro de lo que significa también para ella el proceso de entendimiento o la comprensión de lo que somos a partir de la cultura. La culturología también es otro concepto. O sea, en ese caso vamos a entender que la cultura como ciencia. Entonces, ¿en qué sentido va a ser ciencia la cultura? Porque eh, cumple con unos pasos que también lo podríamos comparar con un método científico. ¿Qué significa eso? Que tiene su propio método, tiene su propia técnica, tiene su propia regla así interna que probablemente no va a variar o por lo menos no va a sufrir una variación importante cuando se observa diferentes grupos. Con eso no se dice que van a tener los mismos comportamientos, sino simplemente que la fuerza de la cultura es muy importante para cada comunidad, para cada pueblo. Eh, por ejemplo, White creía el tema de la cultura, pues, dentro de lo que significa lo que lo construimos como elementos así que se podría a través de significados, porque eso es lo que significa símbolo. El símbolo no aparece como una metáfora, no dice directamente qué es, pero los integrantes de la cultura lo van a entender de qué se trata. Y eso tiene una fuerza extraordinaria, entonces, para las personas, que quizá eso no de manera consciente para los habitantes de un lugar, sino
cuando yo me pongo en el rol de un investigador, pues lo notaría ese tipo de situaciones. Ahora, cuando existe como una especie de condicionamiento que a veces nosotros por tradición le ponemos a un grupo que tiene que ser de esa manera específica, también puede sufrir variación, porque los comportamientos también en forma colectiva puede sufrir cambios importantes. Y de acuerdo a esos cambios que es como que sobrevuelan sobre la misma cultura y quizás no se tenga toda la explicación, entonces aparecen los modelos, las tendencias en cuanto a comportamiento se refiere. Y eso, el tiempo es algo también importante dentro como para determinar qué orientación va a tener el comportamiento humano. Siempre he pensado en grupo, ¿verdad? Porque recuerden que la cultura tiene un carácter social. Tiene un carácter social. Y en este ámbito también aparece el concepto de superorgánico, como le decía, conciliado también con esto de la culturología en principio y el superorgánico con este señor de apellido Kroeber, que vivió también este tiempo de 1952-1987 en cuanto a su escrito. Él llamó al reino cultural cuyo origen convirtió a un mono en uno de los primeros homínidos, los superorgánicos. Bien, los superorgánicos él va a comparar también con una fuerza muy importante que está como que le controla por completo a un grupo de personas. Y le vuelvo a decir, no en sentido genético, sino en sentido simbólico. Entonces, ¿cómo se participa en la cultura? Cuando se aprende los símbolos, y cuando uno aprende los símbolos, también aprende los significados. Entonces, esos significados permiten la convivencia de las personas dentro de una cultura. Pero no se estudia así como lección que se estudia por ejemplo, dentro de una universidad, sino es como que aparecen ya dentro de la mente, a partir de la mirada también que se hace de las prácticas de los otros miembros que podrían ser más adultos o simplemente en las reuniones o en las convenciones que también se van estableciendo de ese modo. Son también así préstamos culturales o préstamos de conceptos que lo van tomando. Kroeber probablemente, según los escritos también que existen en los artículos, tomó este concepto a partir de lo que dijo Durkheim de los hechos sociales. Aparece así conceptos como la conciencia colectiva, por ejemplo. Y entonces esa conciencia colectiva hace que las prácticas sean constantes, o sea, sean comunes y constantes. Y difícilmente un agente en forma particular eso lo podría cambiar. Sino la cultura aparece como una gran marea, por eso que él lo ubica como un concepto del que vamos a tener, que lo superorgánico, que está acá más o menos su definición, el dominio especial de la cultura, más allá de los dominios orgánicos e inorgánicos. Hay escritos, si ustedes quieren leer también en profundidad, he visto que hay publicaciones, incluso le puede vincular con otros elementos muy significativos sobre esto. Entonces, la cultura con esa fuerza tan importante que tiene, es como que le controla por completo a los integrantes de una sociedad. Aparece como una especie de condición, y esa condición necesariamente debe ser acatada o cumplida por los miembros de la sociedad. Entonces, una cuestión así parece abstracta,
pero al mismo tiempo explica que son los elementos simbólicos lo que le orienta a los miembros de una cultura para que pueda tener un comportamiento también en forma colectiva, en forma común. Justamente lo que le decía, el tema de Durkheim, la palabra conciencia colectiva, y todas las prácticas, o sea que no es que porque uno llama de un modo diferente va a cambiar el concepto de sociedad. Simplemente que cada autor en cuanto a su investigación van encontrando así maneras de llamar, cómo denominar una acción humana. Una acción humana colectiva. Porque acá, según el texto, la conciencia colectiva podría adecuarse también en cierto sentido a lo superorgánico o la culturología. Una forma de entender, de interpretar y de llevar adelante las investigaciones. Aunque nos dice que la traducción usual de esto como conciencia colectiva no transmite de manera adecuada la similitud de tal noción con lo superorgánico de Kroeber y la culturología de Wright. Estos dos últimos al menos son muy parecidos en cuanto al significado. La culturología entonces se entiende como la ciencia desde un enfoque determinista, o sea, la cultura con un enfoque determinista que le condiciona al ser humano, y lo superorgánico quizás no haga consulta si yo quiero hacer o no quiero hacer, sino simplemente que esa fuerza simbólica ya automáticamente hace que los miembros de una sociedad tengan comportamiento específico. Durkheim, su concepto capital son los hechos sociales a partir de la conciencia colectiva. Estos hechos sociales son acciones que se hacen también en forma grupal, en forma colectiva, y tiene fuerza por la frecuencia de la misma. ¿Por qué también? Porque esto tiene sus propias reglas. Fíjense que la tradición justamente tiene fuerza a partir de la práctica por mucho tiempo, es porque le permite la supervivencia a ese grupo o a esa sociedad. Entonces por eso permanece. Por esa razón también es importante entender lo que cada grupo va a buscar un sistema que le permita estar a la altura de la exigencia del mismo modelo que se implanta así a nivel de conciencia. Conciencia que muchas veces no todos van a poder interpretar, pero hay otros que sí lo siguen a los adultos, por ejemplo. Entonces, de esa manera se hace también que la cultura pueda permanecer. Entonces, el individuo dentro de lo que se llama cultura tiene que buscar su ubicación. Y esa ubicación, entonces, lo va a lograr, según Kroeber, al menos mediante la aceptación y la práctica de los elementos simbólicos. Elemento simbólico podría ser el mismo idioma, ¿verdad? Todo lo que nosotros, cómo resolvemos, cómo sobrellevamos cada situación. La manera en que nos organizamos, la manera en que nos dedicamos a las labores que consideramos así prioritarias, y también cómo ubicamos en un orden así jerárquico las actividades que de acuerdo a la importancia que le damos, o por lo menos eso podríamos encontrar la explicación. Acá también menciona los psicólogos estudian los individuos y los antropólogos a los individuos como representantes de algo más. Acá la idea es, así como le estaba diciendo, que para que esto se perpetúe, entonces se tiene que practicar.
No hay otra manera de que la cultura continúe si es que no se practica. Entonces hay que entender que el aspecto simbólico dentro de un modelo cultural o dentro de una cultura vamos a encontrar de diferentes maneras. Cada práctica tiene un significado y ese significado entonces es lo que los miembros de esa cultura van a entender. Y los miembros al entender entonces, de acuerdo a eso, actúan. Y esa actuación hace que se fortalezca la cultura y que pueda persistir en el tiempo. Y un detalle muy importante, o sea, en realidad no es detalle, sino un fundamento de la cultura, es justamente esa conciencia colectiva, como dice Durkheim, que eso le identifica, por ejemplo, a defender lo suyo sin saber lo que es suyo. Porque también tenemos que hacer una pregunta aparte, ¿qué significa lo nuestro? Pero están en condiciones de, a partir de la evaluación y la valoración que le da a su propia práctica, entonces esa cultura está destinada a permanecer. Indefectiblemente va a permanecer. ¿Por qué? Porque los miembros de la misma llevan adelante las prácticas en forma cotidiana, en forma diaria, sin que eso sea un motivo de pensamiento ni de reflexión, pero se nota, por ejemplo, una cultura que persistió por mucho tiempo y que pudo resistir cualquier tipo de intento de, no sé, intromisión de otro tipo de práctica. Quiere decir que los miembros de la misma, cuando hablo de cultura, internalizaron de manera eficiente todo aquello que, si bien no se enseñó en forma directa, se ha modelado también para que todos los integrantes puedan, del mismo modo, en consecuencia, actuar. Y eso es lo importante. Entonces uno se siente también conforme. Eh, en ningún sentido pues lo va a intentar eh, modificar. Va a intentar hacer otro tipo de práctica como para desviar u olvidar lo que es lo suyo. Ese tema de lo suyo tenemos que pensar cómo vamos a definir. Entonces, dentro de este ámbito nos vamos a encontrar situaciones y que se podría denominar antropología simbólica o como también antropología interpretativa. La antropología simbólica, todos estamos diciendo, a partir de la culturología o el superorgánico o la conciencia colectiva, los hechos sociales que estamos diciendo, son términos claves que ustedes tienen que tratar también de entender. Entender no en sentido así para repetir, sino que están vinculados, que están relacionados. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted cuál es la conciencia colectiva del segundo curso, tercera sección de la carrera de psicología, el año 2024, ustedes estarían en condiciones de responder. O los hechos sociales que se observan más cuando ustedes lo están en la clase presencial. O cuando hacen actividades así también independientes como una extensión, por ejemplo. Y también ustedes cuando se van a otras comunidades van a notar que los hechos sociales son, porque fíjense que los hechos sociales son tangibles. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo observar. ¿Qué es lo intangible? Lo simbólico. Porque esa representación en cuanto a significado quizás van a entender solamente las personas que viven en esa cultura. Ahora, si yo soy un investigador, yo soy un observador, cuando veo práctica que no me permite entender en forma directa, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién o a qué debo recurrir en esos casos?
¿Tendrías que adentrarte en la cultura ¿Sí? o no? ¿Y cuál sería la técnica que debo aplicar para saber los, los símbolos? Los símbolos son representaciones que tienen significado. Y si yo no soy de esa cultura y hago mi observación, entonces en un momento así que he visto muchas prácticas que me cuesta entender para relacionar, entonces yo necesito de un consultor cultural o de un agente que está dentro de la cultura, que nosotros hemos visto en la parte de técnicas etnográficas, recuerdan. Entonces eso me va a permitir, a partir del relato de alguien que vive en esa cultura, voy a, conceptualmente voy a entender. Ahora, ¿cómo yo eso llevo adelante? La parte operativa va a ser difícil porque tengo que vivir demasiado tiempo ahí para poder eh, internalizar también y de acuerdo a lo que viven los integrantes de esa cultura también yo pueda sentir. Ustedes van a recordarme lo que la investigación eh, habíamos dicho que tienen que cumplir con un ciclo anual completo como mínimo. Justamente porque las prácticas, si bien pueden repetirse en corto tiempo, yo no voy a poder determinar todavía de los motivos reales del por qué o a qué obedece esa práctica. Entonces necesito de mucha observación para así también con autoridad yo pueda escribir un artículo o un libro, porque el compromiso está en que muchas personas van a leer lo que yo investigué, lo que yo escribí. Entonces es importante la objetividad en ese ámbito. Y tenemos también de Gears, eso también hay un libro de la antropología interpretativa, el estudio de una cultura como un sistema de significado. Y la interpretación es parte justamente de los símbolos. Los símbolos, así como le dije, pueden ser prácticas que no de manera siempre consciente por los practicantes de una cultura, pero aquel que ve desde afuera va a entender que no es tan sencillo interpretar de manera directa lo que se hace dentro de la misma. Los códigos, los comportamientos, un lenguaje, todo tiene un significado. Entonces, esta cultura interpretativa va a tratar de alcanzar el nivel en cuanto a la complejidad de estar en condiciones de explicar. Y para explicar necesita interpretar. Y para interpretar necesito entender los códigos. ¿Qué códigos? Y los códigos simbólicos de las prácticas. Y eso no se aprende así leyendo libros, sino me tengo que ir a observar la cultura. De hecho que no voy a poder observar todas las culturas, pero una cultura a la que se pone como objetivo y que exista un presupuesto importante, entonces sí se puede hacer ese trabajo. En relación, según el documento, con la antropología simbólica y también asociada con la Universidad de Chicago y más tarde con la de Princeton, se encuentra la antropología interpretativa que estábamos diciendo, cuyo principal defensor ha sido Clifford Geertz, que así como le dije, ustedes si buscan en internet van a encontrar su libro y está en versión así que se puede leer tranquilamente para que también en caso de que tengan interés entonces puedan profundizar en qué consiste esta antropología interpretativa. Eh, Él mismo, ¿verdad? Definió la cultura como las ideas basadas en el aprendizaje y los símbolos culturales. De hecho que los símbolos entonces permiten al sujeto tratar de comunicarse, porque cuando le damos el mismo significado al mismo, vamos a llamarle en este caso símbolo, entonces ahí sí se puede producir
el entendimiento. Entonces, los significados son importantes. Los significados podrían ser diferentes a partir de un símbolo. Y esos significados tienen que ser comunes, entonces, para que esta cuestión de la cultura pueda funcionar. ¿Sí? Entonces, eh, los investigadores lo que tienen que hacer entonces, o la tarea del etnógrafo, como dice Malinowski, comprender el punto de vista del nativo y su relación con la vida, para darse cuenta de su visión de su mundo. Y esa visión del mundo se llama justamente paradigma o se llama cosmovisión. Entonces, entender o comprender el significado es sinónimo de comprender el punto de vista del nativo. Y si yo soy capaz de explicar el punto de vista del nativo, entonces quiere decir que yo interpreté. Puedo explicar también con errores, pero quizás haya otro investigador y me va a refutar la idea que yo he tenido, y eso no, en la investigación no es bien visto. Entonces, esa es la tarea a veces difícil, porque también significa que el investigador necesita involucrarse con los componentes de su objeto de estudio y los significados. Piensen ustedes un ratito, por ejemplo, en el significado, el significado de esto, el significado de una práctica. El significado mismo de nuestra propia práctica a veces cuesta. Y si observamos, por ejemplo, ciertos rituales o ciertos hábitos, costumbres, escuchamos así expresiones, todos esos elementos va a ser importante entender entonces en qué consiste. Porque esto en realidad se transporta, ¿verdad? Profe, Sí, ¿podría dar un ejemplo más o menos? O sea, no sé si estaría mal, pero, por ejemplo, para la cultura hebrea, comer cerdo está mal. Pero, por ejemplo, acá en Paraguay no hay mucho problema. E inclusive el luque, o sea, uno de los símbolos del luque es el cerdo luego. sí, Entonces, esa diferencia, o sea, es un animal, es un símbolo, pero representa dos cosas distintas en dos culturas diferentes. así es. Y como toda teoría también hizo enfoque. Fíjense por la discusión de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad para la filosofía, por ejemplo, es llegar a lo más profundo. La verdad para las personas que aparecen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, podría ser sinónimo de fidelidad. Y así, diferentes maneras. Por ejemplo, para el pragmatismo, es verdad cuando es útil. El- para Ortega y Gasset, por ejemplo, va a ser una cuestión de perspectiva o la situación. Cuando él dice soy yo y mis circunstancias. Entonces, en el mismo orden, el tema de los símbolos también pueden ser situacionales. Depende mucho dónde se practique, dónde se diga una expresión. Y por eso que no, el investigador por ejemplo, no puede universalizar una práctica, por ejemplo, como el pulgar hacia arriba. Es un símbolo en nuestro medio, significa, está todo bien. Pero no sabemos si eso en otro contexto va a significar lo mismo. Y eso tiene que tratar de entender entonces el investigador, el intérprete. Por eso también que la asociación con la eh, antropología interpretativa. Y ahí hemos visto conceptos, entonces, el determinismo, hemos visto la culturología, el superorgánico, algunos préstamos de Durkheim y el tema de la conciencia colectiva, hechos sociales, la antropología simbólica y la antropología interpretativa. Lo que hasta acá estamos viendo. Y ahora tenemos el estructuralismo. Eh, Estructuralismo, así diciendo, podríamos entender como una cuestión física. Pero
justamente se lo acusó por su carácter así muy formal, muy lógico, ¿verdad? Porque en términos sencillos, lo que nos quiere explicar Levi-Strauss, por ejemplo, es que las personas que viven dentro de una cultura tienen una mente con características universales. Y podría ser un ejemplo el Homo sapiens. Eh, por ejemplo, la forma de ordenar las oposiciones. Es muy difícil que se entienda de manera diferente este tema de lo bueno y lo malo, por ejemplo. Necesariamente, y al decir la palabra bueno o malo, automáticamente la mente tiene la capacidad para remitir también a las acciones humanas. Y si la cultura es tan potente y tan fuerte, entonces quizás su ejemplo de lo bueno y lo malo también va a encontrar dentro de las prácticas culturales. Y va a ser correcto porque esa es la manera que eh, una conducta aprobada, por ejemplo, dentro de la sociedad donde se vive, o una conducta reprobada. El tema de las sanciones. Fíjense, las sanciones no solamente tienen que estar en forma escrita. Una sanción positiva, por ejemplo, el tema de los aplausos. La sanción negativa, por ejemplo, un vacío. O sea que se sabe que esa persona va a venir, entonces nadie aparece. Es una sanción negativa. No se dice nada, pero es una forma de hacer entender al otro el aprecio o el desprecio. Entonces, esas internalizaciones, esa construcción conceptual en cuanto a la manera de entender o la forma que la mente humana esté diseñada, lo que Levi-Strauss llama estructuralismo. En realidad tiene varios elementos y no solamente se aplica eso en la antropología, también en otro campo, pero es una cuestión formal. Acá está lo que le estoy diciendo. El estructuralismo descansa en la creencia de Levi-Strauss de que la mente humana posee ciertas características universales que se originan en características comunes del cerebro. Es como que se comunican también. Y podría ser eso a partir de una cuestión ya natural o, así como también le indiqué, podría ser producto de un aprendizaje, pero no de manera atenta ni planificada. Entonces, toda esta estructura mental, vamos a decirle, llevan también a las personas a pensar o reproducir su pensamiento, mejor dicho, de manera similar. La manera que resolvemos los problemas, por ejemplo, el tema del paraguayo que es conformista. Eso desde el estructuralismo se va a entender que el paraguayo eso no aprendió en ningún lugar, sino simplemente tiene esa estructura mental porque es paraguayo. ¿Se entiende? Entonces, así se podría explicar lo que es el estructuralismo y su influencia en la cultura. Acá pone algunos ejemplos en cuanto a la relación que se podía hacer entre las personas, el orden que también uno podría establecer. Y así como dijimos, el tema de la oposición, eh, bueno, blanco, bueno, malo, perdón, blanco, negro, viejo, joven, alto, bajo. Si bien eso nosotros podemos notar en la parte física, pero la mente ya está diseñada para... Y no hace falta que existan los otros eh, parámetros a partir del conocimiento que uno tiene. Por ejemplo, nosotros ya sabemos, por ejemplo, si alguien entra a la clase y nos muestra
un lápiz, y ese lápiz, por ejemplo, mide como 2 metros, eh, se sorprende o se va a sorprender la persona porque sabe, en su mente ya tiene el diseño, por ejemplo, de un lápiz. Y es como que no va a calzar a lo que tiene como concepto y preconcepto, y no, es como que no va a ser coherente. Ahora, lo que es común ya corre, pasa por alto sin inconveniente. Entonces no habría ninguna situación que pueda incomodar al ser humano. Eso en cuanto al estructuralismo. Y después tenemos enfoques procesuales. Justamente estos enfoques procesuales le critican al estructuralismo por su condición de formalidad. O sea que muy solamente en la mente como concepto, y no consideran los procesos sociales, que para estos estudiosos entonces va a ser muy importante, y es como que le va a reivindicar eh, la parte física, la parte de la sociedad, como con sus integrantes se pueda comportar. Entonces, eso, la figura de los enfoques procesuales son acciones eh, y prácticas, y muchas veces la resistencia para crear y reelaborar cultura. Porque esa resistencia, como yo le había dicho en principio, de permanecer ahí dentro de las prácticas cuando se asoma un modelo globalizante. Sin embargo, las prácticas locales siguen vigentes. También el documento nos habla de la agencia. O sea, ¿qué hacen las personas? O sea, agencia, dice. ¿Y qué son las agencias? Son las acciones cotidianas. Esas acciones muy bien podrían fortalecer la cultura. Podrían hacer que permanezca, y podría permitir que nosotros no elaboremos ningún proyecto de recuperación ni de revitalización de la cultura, sino simplemente vamos a entender que y sin pensar mucho, entonces un estudio externo podría determinar que esa cultura está haciendo lo que debe, como para que la misma también pueda tener continuidad. También está en el documento Teoría de la Práctica, el poder y la influencia de los individuos para transformar la cultura, que también que puede aparecer en forma inconsciente, ¿verdad? El, la teoría de la práctica. ¿Por qué? Porque si bien los otros dijeron, así como los superorgánicos lo dicen, Kroeber nos decía que es muy difícil que una persona en forma particular pueda tener influencias sobre la cultura, sino la cultura ya eh, con su fuerza va a determinar la condición y la práctica del ser humano. En este caso, cuando hablamos de teoría de la práctica, podría ser particular. Un sujeto que realiza acciones significativas, eso de algún modo podría vincularse con los modelos eh, que la sociedad en sí puede tomar como una práctica ya válida. Y a partir de ahí entonces ya se puede formalizar. Como para entender también que es un elemento de transformación cultural. Acá hay un reconocimiento de las restricciones, como también hay un reconocimiento de la flexibilidad dentro de lo que se practica también en la cultura. El teórico, eh, por acá vamos a tener Opner, dentro de la antropología también estadounidense. Y ahí también nuevamente préstamo de la sociología de la cultura, Pierre Bourdieu, por ejemplo, o Giddens, que también ustedes van a escuchar seguramente en sociología los nombres. Por ejemplo, Bourdieu, que habla del capital cultural.
No sé si escucharon hablar de capital cultural. El capital cultural, en cierto sentido, también condiciona al ser humano. Y tiene también diferentes formatos así. Podría ser en un formato de institución, podría ser formato sociedad, porque la sociedad, recuerden que es también un concepto, porque nosotros en ningún momento vamos a ver la sociedad como tal. Lo que vamos a ver es un conjunto de personas. Nosotros no vamos a ver la cultura así como tal, pero vamos a ver prácticas. Y esa práctica, a partir de las acciones, la agencia, eh, los símbolos, entonces a eso sí nosotros llamamos elementos de la cultura. Entonces, para que vean que la antropología no trabaja en forma particular, sino también a veces refuerza otra ciencia, como también puede solicitar ayuda a otros campos del saber, como la sociología. Entonces, la sociología de la cultura y conceptos así como le dije recién, como el capital cultural, puede tener una influencia muy importante también en nuestra interpretación. Entonces, estos son los elementos que da continuidad también a lo que nosotros ya venimos haciendo en forma virtual, como también la parte presencial. Entonces, hoy hemos visto a grandes rasgos la relación entre la ciencia y el determinismo. Dentro está la culturología. Hemos visto el superorgánico, hechos sociales, que son conceptos durkheimianos, como también la conciencia colectiva. Hemos trabajado o hablado un poco sobre la antropología simbólica e interpretativa, o sea, los símbolos que se interpretan. Lo mismo hicimos con el estructuralismo y la crítica al estructuralismo, que son los enfoques procesuales. Dentro de este enfoque procesual encontramos las agencias, teoría de la práctica y algunos modelos así de pensamiento que se toman de la sociología de la cultura. Así como le dije recién, el tema del capital cultural. Bien, ¿alguna acotación, comentario, preguntas que quieran hacer? Profe, perdón, Sí. con el tema de capital cultural, eso podría ser, vamos a decirle a través de, o sea, los recursos que hay en cierta cultura. A ver, por ejemplo, eh, antes, por ejemplo, tal vez en la cultura española, un recurso cultural muy importante para ellos seguramente era el oro. Mientras que acá en Sudamérica, para los indígenas guaraníes, eran más bien las plantas medicinales y las frutas. Sí. No sé si eso tendría algo que ver con eso. Y podría ser así elementos de la cultura, pero directamente no son cultura, pero la valoración o la utilización que se le da a esos elementos que citaste eh, podría ser dentro del... Porque él lo habla a un nivel también de un tercer nivel, que sería el nivel de institución. La cultura como institución, cuando ya todos internalizan y todos practican del mismo modo sin ningún inconveniente, entonces no hay ninguna posibilidad, por ejemplo, de quiebre. Y cuando la cultura está fortalecida, eso significa muchas cosas frente a los demás. Porque si la cultura también está un poco débil, no se identifica bien cuáles son los elementos que nos pertenecen. Por eso yo le decía lo nuestro en algún momento, y hay que estudiar eso, qué significa, para que realmente uno pueda también tener la garantía de rendir cuentas y decir
la cultura paraguaya por esto tiene fortaleza. Esta es su fortaleza. ¿Y cuáles son sus debilidades? ¿Verdad? Que también O sea, podemos identificar. algunos ejemplos serían, por ejemplo, el tereré, la polca, o sea, más o menos. Sí, esos son elementos culturales. Sí que nos unen a través de la práctica. Claro, y en forma consciente o inconsciente es como que te identifican. Y que Gracias, profe. a vos, quizás acá en Paraguay eso no se nota tanto, pero cuando la persona que viaja, por ejemplo, va a encontrar registro en su mente y le va a hacer recordar que sos de ahí, ¿verdad? Estos elementos a vos te caracteriza. Aunque muchas veces uno quiera negar, no manejamos bien el motivo porque uno querría negar por ejemplo, una situación donde creció. Tampoco estamos diciendo que luche o que a los gritos lo defienda lo que cree que es suyo. No en sentido así propagandístico, sino simplemente con lo que yo me identifico. Que también es importante esa situación de ubicarnos y entenderlo, nuestra condición de latinoamericano, nuestra condición de paraguayo y con qué elementos yo me voy a asociar, identificar. Es muy importante eso. Bien, entonces la sumatoria que tenemos, representa la clase 4 de la unidad 3. Creo que nos queda una clase más para poder culminar esta unidad y así también hacemos ya el análisis final de las teorías y su importancia y hasta qué punto también nos puede servir como para entender un poco más este mundo tan complejo que se llama cultura. Le agradezco mucho la participación y vamos a reencontrarnos entonces la siguiente clase en la modalidad que se nos asigne. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Bendiciones, profe.